Muy buenas a todos Dragon Balleros, y gente nueva a este canal, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un remake de una de mis teorías más antiguas de mi canal, la cual trata sobre, ¿qué hubiera pasado si Goku y Turles eran hermanos? Antes de empezar agradecería que te suscribas y actives la campanita para no perderte de más de mis vídeos. Ya dicho esto, comencemos. La historia comienza situándonos en el planeta Bellita. Un Saiyajin llamado Bardock estaría regresando de una misión que cumpliría con éxito, y al llegar a su planeta iría a ver a su esposa Gine, donde preguntaría por su hijo, a lo que Gine diría que se llevará una tremenda sorpresa al entrar a ver a su hijo, donde el Saiyajin entraría y se sorprendería, pues habían dos pequeños niños igual a él, donde este preguntaría la razón del por qué habían dos niños si se suponía que solo tendrían un hijo. Resulta que no era así, pues ellos habrían tenido mellizos, y ahí los ve, son dos pequeños Saiyajines igual a él, más el otro que se parecía a ella que se encontraba en una misión con el príncipe Vegeta. Bardock tocaría la cápsula de uno de sus hijos con seriedad, donde Gine al ver su reacción de seriedad, le preguntaría si acaso no le gustó la noticia, respondiendo el Saiyajin que no es eso, la noticia es increíble, pero esta noche les mandará a un planeta diferente a cada uno, argumentando su acción que siente que le parece extraño que Freezer los llame a todos así tan de repente. Así como lo había dicho, el Saiyajin mandaría a uno de los Saiyajines al planeta Tierra, y a otro de ellos a un planeta también de baja dificultad para invadirlo. A uno de los niños los llamaría Kakaroto mientras al otro Turles, poniendo un audio en la nave del último para cuando crezca que vaya por su hermano que se encontraba en el planeta Tierra, al igual que por el rastreador a su primogénito Raditz. A partir de este momento la historia correría lo mismo, con Freezer destruyendo el planeta Bellita y con los mismos acontecimientos por Goku de niño, donde luego de haber vencido ante la reencarnación de Piccolo Daimaku, el Saiyajin tendría un hijo con Milo llamado Gohan en honor a su abuelo difunto, y este con su hijo irían a Kame House de visita, mientras en ese momento, una nave caería en la Tierra, donde saldría un sujeto con cabello largo, y buscaría a un tal Kakaroto, teniendo un encuentro con Piccolo donde Raditz lo humillaría dejando recibir su ataque. En fin, al final encontraría a Kakaroto, que resultaría ser Goku, diciendo que era su hermano y que por qué no había destruido ya la Tierra como se supone, diciendo Goku que nunca haría eso, preguntando Raditz si acaso se había golpeado la cabeza, a lo que Roshi comenta la historia de cómo cuando era niño se había caído de un barranco y se golpearía la cabeza. Raditz le diría que ellos son de una raza conquistadora de planetas, por lo que su misión era acabar con la humanidad, y como imagina que no recuerda nada, le comenta que también tienen otro hermano igual a él y que tenía pretendido ir por él luego de venir aquí, pero parece ser que los planes tendrán que cambiar. Raditz golpearía a su hermano y secuestraría a Gohan, diciendo que si lo quiere de vuelta debe cumplir su misión, donde Goku se aliaría a Piccolo y así irían tras él, y se embarcaría una feroz batalla donde Raditz demostraría una clara superioridad ante los dos, donde ambos peleadores planearían una estrategia con la nueva técnica de Piccolo. Goku se encargaría de hacer tiempo, donde Raditz se salvaría al Piccolo fallar su ataque y destruir su armadura. Asimismo, Goku ya cansado intentaría seguir peleando por su hijo y para hacer tiempo para un segundo ataque de Piccolo, pero Raditz lo humillaría y se dispondría a matarlo sin importar que sea su hermano, diciéndole que todo esto le pasa por no haber seguido su misión como debía ser, disponiéndose a atacar, pero en ese instante, una mano detiene el ataque de Raditz, diciendo con un tono serio, ¿qué crees que estás haciendo? Tras disiparse el polvo, se vería a un sujeto idéntico a Bardock, donde Raditz lo reconoce de una y sonríe diciendo, es bueno verte hermano. ¿Qué se supone que están haciendo ustedes dos? ¿Se supone que son hermanos? ¿Qué crees que haces Raditz? ¿Qué pasaba por tu mente para matar a tu propio hermano? El maldito de Kakaroto, ahí como lo ves el insecto se golpeó la cabeza y perdió sus conocimientos, mira a tu alrededor, esto debía estar todo destruido y no lo está. Turles levantaría a Goku y diría que eso no es motivo para asesinar a su sangre, donde Goku con voz baja preguntaría si acaso él es su otro hermano parecido a él, contestando Turles que sí, y preguntándole dónde lo puede llevar para que se recupere, donde Goku le dice que puede ir por unas semillas del ermitaño, con eso será suficiente para recuperarse 100%. Turles iría donde la Torre Karin, trayendo unas semillas fácil al Karin confundirlo con Goku, llegando al campo de batalla y dándole la semilla de Goku, recuperando las fuerzas sorprendiéndose los hermanos por eso.
Piccolo pregunta qué es lo que está pasando, donde Turles le dice a Raditz que sabe dónde está el príncipe Vegeta, debemos reunirnos para algo importante. Raditz por el rastreador se comunica con los mencionados anteriormente, diciéndole que deben venir al planeta Tierra, ya que ellos no pueden ir al Kakaroto no tener su nave, y aprovechando el hermano mayor a preguntarle cómo es que es tan poderoso como para detener uno de sus mejores ataques, contándole que en el planeta que invadió había un árbol sagrado que tenía frutas sagradas que daba un aumento masivo de poder y ahora tiene un poder inimaginable. Raditz se sorprende, donde Goku luego de recoger a su hijo dice que deberían ir a Kame House, y verán que no es lo mejor destruir este planeta, accediendo los demás junto con Piccolo. Turles preguntaría a Kakaroto si acaso ese es su hijo, confirmando el mismo y Gohan presentándose ante su tío, y Turles diciéndole a su mayor que cómo era posible que tan siquiera hubiera pensado en secuestrar a su sobrino, y que sin duda alguna es alguien bruto. Raditz se disculparía con los humanos, diciendo que promete no volverlo a hacer, perdonándoles los demás, y Goku preguntando a su hermano de la fruta sagrada, diciendo si era posible plantar ese árbol en este planeta, pues sería interesante y muy conveniente para aumentar su poder de esa forma las veces que se les complique algo. Turles responde que no se trajo más semillas, y ya había destruido todo lo del planeta en donde se había mandado, siendo una verdadera lástima para Goku. Los dos hermanos de Goku habrían socializado más con la raza humana, donde Turles habría conectado con Bulma y Raditz con Lunch, eso mientras Vegeta y Nappa llegaban al planeta Tierra, tardando poco menos de un año. En ese sentido, tras una charla de Goku y Raditz con Turles, el Saiyajin terrícola contándoles sobre las cosas que habían en este planeta como las semillas del ermitaño, el agua sagrada y las poderosas esferas del dragón, comentando Raditz que seguramente en Namekusei existan esferas más poderosas, despistadamente el audio quedaría grabado en el rastreador de Raditz, quedándose registrado el audio en la computadora de un tirano que más les vayan a enfrentarlos. Vegeta y Nappa llegarían a la Tierra, siendo recibidos por Goku y sus hermanos, donde Turles luego de presentarse, le suelta una información sorpresiva, diciéndole lo siguiente: recuerda que el planeta había sido destruido, seguro ustedes tienen una versión inventada del causante de la destrucción de nuestro planeta, pero la realidad es que el emperador Freezer fue el encargado de destruir el planeta, quedándose sorprendidos los Saiyajines que sabían quién era ese tirano, mientras Goku no entendería qué es lo que estaba pasando. Resulta que, hace un par de años en el planeta donde había sido enviado Turles, se daría con la sorpresa de que habían llegado unos soldados de Freezer a ese planeta para invadirlo, donde a este le parecería muy extraño que habían mandado gente a invadir este planeta, siendo que este ya había sido enviado a ese planeta. Turles los confrontaría ya que los soldados pensarían que se trataba de un habitante de ese planeta, acabando uno por uno con los soldados fácilmente al haber consumido la fruta sagrada anteriormente, donde con el último restante le exigiría explicaciones del por qué habían sido enviado a este planeta a invadirlo si se supone que él había sido mandado para eso, contando el soldado que el gran emperador Freezer no tenía idea de qué más Saiyajines habían vivos. Turles muy enojado dice que a qué se refiere con que había más Saiyajines vivos, diciendo el soldado que hace mucho tiempo el emperador Freezer había destruido el planeta Bellita, quedando entre sus hombres el príncipe Vegeta, Nappa y Raditz, donde al último reconocería al ser su hermano. Turles habría asesinado al soldado, jurando venganza por su raza, y viendo que aún le quedaba tiempo para cumplir su misión, este ya no haría su misión para luego vender el planeta sino para mejorar sus habilidades, donde eso sumado a las frutas sagradas, el Saiyajin en unos años lograría un poder masivo, muy superior a Freezer primera forma, donde al no saber dónde estaba Raditz, pero deduciendo que seguro estaba en el planeta Freezer o en un planeta haciendo una misión, decide ir al planeta Tierra junto a su hermano mellizo, Kakaroto. Ahí vería cómo su hermano estaba luchando contra su hermano mayor, donde aterrizaría en un lugar lejano, debido a eso no lo presintieron al caer, y en unos minutos llegaría al campo de batalla, deteniendo el ataque de Raditz con el que se disponía a acabar a su hermano. Así los Saiyajines se sorprenderían por la noticia, y estos dicen que es incierto que Turles pueda derrotar a Freezer a pesar de su incremento de poder, pues ellos nunca habían visto el máximo poder de Freezer, pero de que tenían que mandar al infierno a ese asesino lo deberían hacer, así uniéndose los 5 Saiyajines para vengar a su raza.
Posterior a los acontecimientos de la parte anterior, Vegeta y Nappa se habrían hospedado en Corporación Cápsula, donde Turles y Bulma habrían conectado más, mientras Raditz se hubiera quedado en Kame House con Lunch, teniendo en cuenta que la relación entre Tenshinhan y Lunch es puro relleno del anime, estos dos hubieran conectado de mejor manera, y aprovechando el Saiyajin también para entrenar un poco con el maestro Roshi. Donde suponiendo que los Saiyajines irían a enfrentar a su planeta, Bulma les haría dos máquinas de gravedad que a su vez serían unas naves, para que vayan a entrenar para ser más poderosos, a lo que los Saiyajines ya irían usando la máquina, aumentando ligeramente sus poderes, mientras un día Vegeta escucha por el rastreador que el emperador Freezer había tomado un viaje hacia Namekusei, comentándoles a sus compañeros de la noticia y apurando más a los humanos. Les preguntaría la razón del por qué habría tomado esa decisión, deduciendo que había escuchado la conversación con sus hermanos en la que hablaban sobre las esferas que concedían cualquier deseo. Las dos naves luego de aproximadamente una semana estaría lista, donde Piccolo al enterarse de que irían a su planeta natal, pediría acompañar a los Saiyajines, donde al haber dos naves no había problema, yendo en uno Vegeta, Nappa y Raditz, mientras en otra Piccolo, Goku y Turles, donde Nappa tendría unos 47.000 de poder, Vegeta 76.000, Raditz 40.000, Piccolo 18.000, Goku 48.000 al no tener el Kaioken, y Turles 1.000.000, muy superior a los demás gracias a la fruta sagrada. Saltándonos todo el viaje, los guerreros Z llegarían para hacer frente a Freezer, donde al todos aprender a sentir el ki, sentirían la presencia de Freezer y unos soldados, poniéndose de objetivo primeramente destruir sus rastreadores, pues gracias a eso podrían moverse libremente. Goku y Piccolo llegarían en el campo de batalla, viendo como un Namekiano habría destruido todos los rastreadores, y un sujeto rosado había acabado con la mayoría de Namekianos, enfadando a Piccolo por ello, así saltando al campo los dos para salvar a un pequeño Namekiano más, y dándose a la fuga al no tener el poder para enfrentarlos a todos ellos juntos, y Freezer mandando a Dodoria, donde Piccolo y Goku al fijarse de ello, se detendrían para enfrentar al Rosa, y Piccolo se enfrentaría a él, sacándole información de que quería Freezer con las esferas, matándolo posteriormente. Los dos llegarían donde los demás, contándoles que Freezer quería la inmortalidad con las esferas, enfadándose los demás pues si lo concedía sería imposible vencerlo, entrando Dende en la conversación, diciendo que no podrá conceder el deseo, pues debería hablar en el idioma namekiano, el cual solo ellos lo saben, aparte de que aún les quedaba un par de esferas, y la más importante estaba con el Gran Patriarca, donde Vegeta y Nappa hubieran salido por su propia cuenta a buscar una esfera en una de las aldeas, que aún no hubiera sido atacado por el ejército de Freezer. Mientras los cuatro restantes hubieran acompañado a Dende para ir junto al Gran Patriarca, conociendo entre ellos a Nail donde socializaría bien con Piccolo, y el Gran Patriarca liberando los poderes ocultos de Goku, Raditz y Piccolo, llegando a tener un poder rondando los 70.000, y Turles un poder de 3 millones, siendo que su potencial sería mayor gracias a los entrenamientos y a la fruta sagrada, y así irían también a buscar esferas cada uno por su lado al tener un poder bastante decente, aunque insuficiente para enfrentar a Freezer. Nappa y Vegeta hubieran llegado donde una aldea la cual estaría siendo atacada por Zabón y unos soldados, notando que Freezer no se encontraba entre ellos, donde Nappa con una explosión volcán hubiera destruido todo el lugar, asesinando a todos los namekianos y soldados, sobreviviendo Zabón con una esfera que se había salvado de la explosión. Vegeta y Nappa se harían ver, donde Zabón se confiaría de su poder diciendo que los asesinará, no obstante, Vegeta con mucha facilidad lograría golpearlo y sacarle la esfera, y Zabón usando desesperadamente su última forma, pero Vegeta sería demasiado superior, humillando al soldado fácilmente, diciéndole que le dejara ir para que le dé una advertencia a Freezer, que esta es la venganza de los Saiyajines, y que no eran solo ellos dos, sino que había unos 3 más entre ellos, escapando Zabón y riendo los dos Saiyajines. Zabón hubiera llegado donde Freezer, contando la noticia al emperador, irritándolo de mala manera, acabando con la vida de su soldado más poderoso, y ordenando la presencia de las fuerzas Ginyu, y calmándose más al tener 4 esferas en su poder. Mientras por su lado Goku y Raditz hubieran conseguido otra esfera, reuniéndose los guerreros Z donde su nave, consiguiendo entre todos 3 esferas, suponiendo que los 4 restantes lo tenía Freezer. En eso ven llegar a las fuerzas Ginyu, sonriendo Vegeta diciendo que por fin las cosas se pondrán interesantes, diciendo que ya no hay tiempo más que perder, y que deberían ir hasta allá, donde situándonos en la nave de Freezer, el emperador iría personalmente hasta el Gran Patriarca para saber la clave de las esferas, pues estaba convencido de que las fuerzas Ginyu les traería las 7 esferas, cruzándose en el camino a Dende, dejándolo ir.
Allí hubiera enfrentado a Nail, donde lo dejaría al borde de la muerte, donde Nail le diría que Dende fue a concederles el deseo a los Saiyajines, enfadando mucho a Freezer, quien saldría disparado hacia el campo de batalla. Antes de eso, los Saiyajines hubieran llegado en el campo de batalla frente a las fuerzas Ginyu, trayendo consigo las 3 esferas, diciendo el capitán que gracias por traerles las esferas, donde en un intento Boter intentaría robarlos, pero Vegeta de un codazo en la cabeza lo hubiera noqueado con facilidad, sorprendiendo a las fuerzas Ginyu, y enfrente de ellos Boter sería asesinado por un ataque de Nappa, diciendo Goku que no es necesario matarlos, contestando Vegeta que el hecho de que se haya golpeado la cabeza no quiere decir que deba dejar de actuar como un verdadero Saiyajin, enojando un poco a Goku dichas palabras. Guldo intentaría detenerlos, pero Raditz de un ataque lograría desintegrarlo con facilidad, y Rikun, Ginyu y Lee se asustarían al ver el poder tan superior de los sujetos, donde Nappa hubiera terminado con Ace, y Piccolo con Rikun, mientras Vegeta se hubiera reído de Ginyu diciendo que también pagará el maltrato que les dio tantos años, diciendo el soldado que aunque lo maten no podrán con Freezer, pues el emperador tenía más transformaciones, y por muy poderosos que sean no será suficiente para derrotarlo. Carles, algo irritado por detrás con un rayo en el pecho, acabaría con su vida, donde en ese momento llegaría Dende, diciendo que cuál será sus deseos, y que sea rápido pues Nail no podrá hacer mucho tiempo en contra de Freezer, diciendo Carles que de momento se largue con las esferas en un lugar seguro, y cuando crea conveniente use las esferas para salvarlos por si acaso la cosa se complican, asistiendo el pequeño Namekiano. ¿Qué crees que haces? Hubiera sido un buen momento para sacarle el deseo a Freezer y hacerme inmortal a mí. No vinimos por eso, sabes perfectamente para qué vinimos a este planeta, fue para vengarnos, no para cumplirle sus estúpidos caprichos. Mide tus palabras, insecto, recuerda que soy el príncipe de nuestra raza. Y usted recuerde que yo soy más poderoso que usted, y por muy príncipe que sea usted no tiene el poder sobre nosotros, si quiere puede cumplir su capricho luego de volver a la Tierra, pero hasta el momento no cumplirá nada. En ese momento Freezer llegaría, donde Vegeta lo confrontaría primeramente, donde hubiera forcejeado con él un momento, y posteriormente le pediría que se transforme, cumpliendo sus deseos el emperador y aumentando de sobremanera su poder, logrando el príncipe esquivar unos momentos los ataques del emperador, donde recibiría la ayuda de Nappa y Raditz, diciendo Freezer todas las cucarachas que queden vivos deben morir, atacando a Nappa sorpresivamente, matándolo con un ataque. Freezer miraría fijamente a Raditz, lanzándose hacia él, pero recibiría una patada que lo haría estrellarse contra una montaña. Carles diría que Freezer se ha hecho muy poderoso para ellos, diciéndole a sus compañeros Saiyajin que vayan a observar la batalla lejos, y a Piccolo le diría que vaya junto a Dende para ayudarlo con las esferas, accediendo el Namekiano y los Saiyajines. Freezer atacaría a Carles, donde el Saiyajin lo humillaría de sobremanera, afirmando que este es su fin. No obstante, Freezer hubiera decidido acceder a su última forma, y así hubiera tenido una mejor pelea contra Carles, usando el Saiyajin todo su poder para darle una mejor pelea al emperador. En el planeta se estaría desatando una batalla increíble, donde Freezer hubiera usado más poder para acabar de una vez con ese molesto Saiyajin, entrando los 3 compañeros a ayudarlo. En donde Freezer, desatando aún más poder, hubiera atacado sin muchos problemas ante los 4, dejando a Goku muy lastimado como primera víctima, donde con Vegeta lo hubiera golpeado en la columna para dejarlo malherido, y con Rayo haber acabado con su vida de una vez, hiriendo de sobremanera también a Raditz. Carles, al verse muy acorralado, cargaría su mejor ataque con toda su energía, lanzándole su blaster de la calamidad, impactando contra Freezer y esperando que hubiera hecho efecto en contra del tirano. No obstante, Freezer saldría prácticamente sin rasguños, y con un láser terminaría de matar a Raditz y a Goku, riéndose de Carles en su cara, donde el Saiyajin tomaría mucha furia, diciendo que ya había asesinado a sus padres, y ahora a sus 2 hermanos, esto es imperdonable, soltando un grito que se oiría en todo el planeta, viéndose a Carles con un aspecto nuevo, y con una mirada aterradora para Freezer diría, este es tu fin Freezer, prepárate porque no pienso contenerme contra ti. Maldito infeliz, pagarás lo que hiciste, maldito. ¿Qué rayos le pasó a ese sujeto? ¿Por qué le tengo tanto miedo? ¿Cómo aquí será tu tumba? No veo que haya problema en que te explique. Yo Freezer, soy el mismo Super Saiyajin, tu maldita pesadilla. No me hagas reír, eso es un simple mito, no creas que me asustarás con eso, aunque no tenía idea que ustedes los monos tenían más transformaciones aparte de los Uzaru.
En ese instante, Piccolo habría llegado en el campo de batalla tras sentir como sus compañeros estaban desapareciendo uno por uno, sorprendiéndose del aspecto de Turles, diciéndole que acaba de pasar, respondiendo el Saiyajin que déjese de preguntas y llévese a los cuerpos rápido, usen las esferas para revivir a todos y lárguense de este planeta, diciendo Piccolo que eso era una locura, pero Turles lo miraría fijamente, comprendiendo el namekiano. Ni crea que los dejaré escapar, todos van a morir en este planeta, y esas esferas serán mías. El único que va a morir en este planeta eres tu maldito insecto, diría Turles para conectarle un golpe que haría que Freezer salga disparado lejos. Freezer y Turles comenzarían a intercambiar cada vez más golpes, en el que Turles era el claro dominante, dándole una paliza al emperador. Por otro lado, Piccolo se habría llevado los cuerpos de Vegeta, Raditz y Goku, pidiéndole a Dende que invoque al dragón para revivir a estos, dándose con la sorpresa de que las esferas estaban hechas piedras, explicando Dende que el gran patriarca Saichoro había fallecido, por ende las esferas ya no tenían uso, entendiendo Piccolo y sin saber qué hacer. Mientras con Turles y Freezer, el emperador se tomaría en serio las palabras que dijo Turles acerca del Super Saiyajin, y muy astutamente cargaría una esfera de energía, para posteriormente lanzarla al núcleo del planeta, riendo diciendo que este planeta estallará en unos minutos, y aunque lo mate aquí no podrá sobrevivir, accediendo a su 100% para así darle pelea a Turles y hacer tiempo pues él podría sobrevivir a dicha explosión gracias a poder respirar en el espacio. De todos modos, Turles diría que a pesar de morirse aquí él solo quiere vengarse de ese canalla, así aumentaría su poder también, habiendo tremenda batalla en la que se vería más igualdad ahora con el 100% de Freezer. Mientras Piccolo trataría de contactar telepáticamente a Kamisama, pues a pesar de que Turles le dijo que se vayan del planeta, él no tenía el conocimiento para hacer funcionar la nave para irse. Piccolo con mucha dificultad lograría conectar con Kamisama, diciéndole que busque las esferas, y pida revivir a todos los namekianos asesinados desde la llegada de Freezer, pues este estaría al tanto de la pelea de Turles y Freezer, y se habría dado cuenta de que el planeta estallaría en unos minutos y por ende no había que dejar ningún habitante en este planeta. Kamisama accede, donde Turles y Freezer seguían intercambiando golpes y ataques, donde Freezer esta vez tomaría la delantera, conectándole un golpe que haría que se hunda en el suelo, saliendo Turles sin su armadura completa y con algo de rasguños, diciendo que esta vez irá en serio, así lanzándose por Freezer y siguiendo intercambiando golpes. Mientras en la Tierra Mr. Popo habría reunido todas las esferas, invocando Kami al dragón Shenlong, y pidiéndole de deseo la resurrección de todos aquellos que murieron en Namekusei desde la llegada de Freezer a excepción de los malos. Los namekianos habrían revivido, y las esferas volverían a la normalidad, diciendo Piccolo que no hay tiempo que perder y debe pedir el deseo de llevarlos a todos al planeta Tierra, donde en ese momento Goku y los demás se levantarían también, diciendo que a donde estaba Turles, diciendo Piccolo que estaba peleando con Freezer, y no era lo más conveniente ir a ayudarlo, ignorando las palabras del namekiano y saliendo los tres hacia el campo de batalla, enojando a Piccolo. Dende invocaría a Porunga, diciendo que tienen 3 deseos aún, donde este le pregunta a Piccolo si acaso le interesa otro deseo, pensando un poco el namekiano. En eso Freezer vería todo oscuro, y la silueta del dragón, recordando que Turles ordenó pedirle al dragón que se vayan todos al planeta Tierra, este se sacaría de encima a Turles con un ataque haciéndolo volar, dirigiéndose hacia allá, pero en el camino se encontraría con los 3 Saiyajines, sorprendiéndose de verlos de nuevo, preguntándose, ¿cómo es que estaban vivos? Bueno, no importa, los mandaré al infierno con gusto nuevamente, diría Freezer para apuntar hacia los 3 nuevamente, pero recibiría un golpe en la cabeza de Turles. ¿Qué se supone que hacen aquí? Lárguense, no les conviene estar aquí. Ja, veo que te has convertido en el legendario Super Saiyajin, eres un orgullo para nuestra raza. Gracias, pero ya váyanse de aquí, Freezer es muy peligroso. Turles, véngate de nuestra raza, hazlo por nosotros, diría Raditz para los 3 desaparecer al instante. Las esferas habrían sido esparcidas, y así Turles miraría a Freezer más tranquilo, pues por lo visto ya habían concedido el deseo. Turles y Freezer finalmente iniciarían su ronda final, en la que el Saiyajin le demostraría su superioridad al Freezer tener su desgaste, usando unas técnicas parecidas al Qianzan de Krillin para cortar al Saiyajin, pero como en la historia original, terminaría cortado en 2. Turles miraría a Freezer, donde este le pediría ayuda, diciendo este que está loco si después de todo lo que hizo lo perdonará, cargando un blaster de la calamidad para así, acabar con la vida del emperador y consumar su venganza.
el Saiyajin rápidamente buscaría una manera de huir del planeta para ver si podía salvarse, encontrando en el camino las naves de las fuerzas Ginyu, escapando en una de ellas y quedándose inconsciente por la explosión del planeta. Mientras tanto en la Tierra el patriarca le pasa su cargo a Mori, y luego de varios días todos se hospedarían en Corporación Cápsula para posteriormente usar las esferas de Namek y pedir que Tales resucite, pues después de varios días sin venir pensarían lo peor, pero Porunga les dice que estaba vivo, por ende cambian los 3 deseos por la reconstrucción del planeta Namek, la resurrección de Nappa y el traslado de todos los Namekianos al nuevo planeta Namek, realizándose así. Mientras en el espacio exterior, King Cold habría recibido la información de que su hijo habría fallecido por culpa del Saiyajin, y que no había rastro de él para ir a ayudarlo. Por ende en busca de venganza, habría tomado rumbo hacia la Tierra, pues según su informante el responsable de la muerte de su hijo provenía de ahí antes de ir hasta Namek. Ya llegando hasta allá, King Cold saldría con unos soldados, pero serían borrados por un sujeto extraño y desconocido, el cual aseguraría ser el que acabe con ellos. King Cold se habría reído del joven, por lo que aquel habría accedido al Super Saiyajin, sorprendiendo a los guerreros Z por ese poder, más aún a los 3 Saiyajines que sintieron un poder similar en Tarles aquella vez en Namekusei. En ese momento sin perder más tiempo, el joven habría acabado con King Cold, y se habría presentado hasta los guerreros Z, diciendo que pronto sabrán quién es él, pero que de momento síganle para ver la llegada de Tarles. Los demás habrían accedido, donde luego de unas horas, aquel Saiyajin saldría de la nave, sorprendiéndose de que lo estaban esperando, donde el joven le habría dicho que necesita hablar con él sobre algo muy importante, accediendo el Saiyajin. Allí, le habría contado sobre la amenaza de los androides, y que era del futuro, y él no podría luchar contra ellos pues moriría por una enfermedad en el corazón, diciendo Tarles que es una lástima, y que de verdad tenía ganas de pelear contra ellos, así Trunks le daría su medicina para el corazón, y antes de irse, el Saiyajin le pregunta quién es él realmente, siendo que no se parecía a ninguno de los presentes, sonriendo que él era su hijo que tendría con Bulma en no mucho, y ya dicho esto se iría, dejando bastante sorprendido a Tarles. Piccolo gracias a su audición habría escuchado todo, y así los guerreros Z se decidirían entrenar, hasta Vegeta y Nappa pues el primero no podía creer como había 2 guerreros Super Saiyajin, y aparte de todo sería humillado por unas máquinas, hospedándose lejos de los demás aunque llevándose con ellos la nave de gravedad para entrenar, y los demás entrenarían normalmente como en la historia original. Retomando la historia con respecto a donde lo dejamos la parte anterior, los guerreros Z posterior a tener su entrenamiento para su combate con los androides, se reunirían en la ciudad en la que Trunks habría mencionado que aparecerían dichos androides, y apareciendo los androides ahí, aunque no serían los originales, aunque de todos modos, Goku habría desafiado a los androides al básicamente ser su objetivo por haber destruido su ejército de niño. Los guerreros irían a otro lugar para pelear, en la que Goku habría mostrado el Super Saiyajin tras un duro entrenamiento, pues deduciría que si habían 2 personas capaces de transformarse en Super Saiyajin él también podía, y así lucharía contra el androide número 19, que a diferencia de la historia original, Goku sería ampliamente superior, notando que absorbía su energía y destruyendo sus manos y acabándolo con un Kamehameha. Vegeta habría llegado en ese instante, diciendo que al parecer estos androides no eran la gran cosa, y que se habían preparado tanto para nada, llegando también Trunks en ese instante, preguntando Tarles si es este androide al que se refería que atormentaba su futuro, respondiendo que no eran ellos, aprovechando el Dr. Gero para escapar tras el despiste de los guerreros Z. Abro paréntesis, Tarles no habría sufrido del ataque del corazón ya que considero que es mucho más razonable que Goku, y sabiendo sobre la amenaza no se centraría solo en eso, sino también en recuperarse para poder pelear, sigamos. Los guerreros Z habrían buscado al androide, pero ya habría conseguido escabullirse, logrando despertar a sus creaciones más poderosas y muriendo a causa de ello a manos de sus propias creaciones. Los androides habrían despertado también a 16, donde tras una explosión causada por Trunks, los androides irían a la carretera, y ahí serían desafiados por los guerreros Z nuevamente. 16 al ver a Goku optaría para enfrentarlo y cumplir su misión de una buena vez, mientras Vegeta habría desafiado a 18, mientras Tarles accedería al Super Saiyajin disponiéndose a confrontar a 17, ordenando a los guerreros sobrantes no intervenir pues no sería justo aprovecharse de la superioridad numérica ante los rivales, siendo esto una locura para Trunks y Piccolo, en especial para Trunks que sabía ya de lo que eran capaces esas máquinas.
Goku usaría todo su poder contra 16, pero el androide pelirrojo era demasiado superior, siendo un completo inútil el Saiyajin ante su tremendo poder, mientras Vegeta y 18 también tendrían su misma batalla, en la que la androide habría dejado mal al príncipe rompiéndole el brazo. Raditz habría salido para auxiliar a su hermano contra 16, dándole un golpe sorpresivo que haría volar a 16, liberando a su hermano de la presión y disponiéndose ambos a pelear conjuntamente ante la terrible amenaza. Mientras Nappa habría salido en la ayuda de Vegeta también, al igual que Trunks y los demás guerreros Z, ignorando por completo las palabras de Turles, quien el último podría seguirle el paso al androide 17, pero viendo las bajas de sus compañeros, se habría desconcentrado y 17 usaría eso a su favor. 17 por sí solo lograría dejar fuera de combate a todos los guerreros Z, incluso a dos Super Saiyajin como lo eran Nappa y Trunks, mientras 16 haría lo propio contra Goku y Raditz, donde cuando el androide se disponía a asesinar a Goku, Turles aparece con la teletransportación para darle una patada sorpresiva que lo manda a volar lejos. 17 y 18 mencionan que es el único que queda de pie, así que vaya despidiéndose, volviendo a llegar en ese momento 16 junto a sus compañeros, y diciendo que ese Goku debe morir a como de lugar. En un acto heroico, Krillin sale de su escondite para gritarle a Turles que cierre los ojos, y haciendo el Taiyoken para cegar unos momentos a los androides, y así Turles actuando rápido juntaría a todos los guerreros y usaría la teletransportación para ir al templo de Kamisama. Los androides a partir de ahí comenzarían su caserío, donde Piccolo charla con Goku y le pregunta si su hijo también es un Saiyajin, afirmando el otro, diciendo que ahora mismo lo necesitan, pues tener otro Super Saiyajin a favor les puede hacer un gran refuerzo, diciendo que Goku que su hijo no es de esas cosas, no le interesa las batallas, diciendo ya algo enfadado el Namekiano que ahora mismo es lo que la Tierra necesita, y a pesar de su corta edad debe asumir tal responsabilidad, diciendo Goku que tiene razón, y lo traerá apenas vaya de vuelta a su hogar. Tras esta grave situación, Piccolo se hubiera fusionado con Kamisama, y saldría tras los androides para acabar con ellos de una vez, mientras Goku traería también a su hijo Gohan al templo y llevaría a Milk en Kame House, dejando que Mr. Popo se haga cargo de su hijo para enseñarle lo básico de las artes marciales, para empezar el verdadero entrenamiento luego. Mientras Bulma y Trunks irían a investigar sobre una nueva máquina del tiempo en mal estado, habrían encontrado un huevecillo y un caparazón de un ser muy extraño, y por otro lado, Piccolo se habría encontrado en una ciudad despoblada a Cell, donde este le contaría todo lo que es y lo que tiene planeado, escapando con el Taiyoken. Piccolo finalmente se encontraría con los androides, y ahí decidiría confrontar a 17, afirmando que acabará con él en esta ocasión, mientras Goku menciona que deberán usar la habitación del tiempo, explicando que se trata de una dimensión en la que el tiempo corre de distinta manera, un día en la Tierra sería un año en ese lugar. Interesado Vegeta decide entrar junto con Nappa, esperando que esa sala funcione realmente. Piccolo y los androides habrían tenido la misma batalla épica, donde serían interrumpidos por Cell, quien tras absorber tantos humanos obtendría un poder enorme, siendo rival solo el androide 16, y así estos dos empezarían a pelear, en la que Cell terminaría absorbiendo a 17 y siendo superior al resto, apareciendo Tenshinhan y haciendo tiempo para que los androides escapen, y apareciendo Turles para auxiliarlos con la teletransportación. Cell habría buscado a 18, donde en ese momento también llegaría Vegeta con Nappa posterior a salir de la habitación del tiempo, en la que el príncipe humillaría a Cell como en la historia original, así como dejando que se perfeccione y Nappa sin intervenir al ser ordenado por Vegeta y este aún considerarlo su príncipe. Cell se perfeccionaría de misma manera, humillando a Vegeta en combate, y de misma manera también a Nappa, señalando a Krillin y diciéndole que les dará un plazo de 10 días para prepararse para su torneo, y así estarán a mano por dejarlo perfeccionarse, y aparte de que quería ver hasta dónde podían llegar si en un día tuvieron un avance tan enorme. Krillin ayudaría a 16 llevándolo a Corporación Cápsula, y de ahí se iría al templo a informar todo lo ocurrido, mientras anteriormente Turles y Goku habrían entrado en la habitación del tiempo, saliendo posteriormente con un poder similar a ambos hermanos, donde Turles tampoco incrementaría de sobremanera su poder, y Piccolo tomaría a Gohan y diría que él se encargará de este mocoso, y estarán lo necesario para que este niño sepa luchar y transformarse en Super Saiyajin.
En la habitación del tiempo, Piccolo y Gohan tendrían el mismo entrenamiento que tendrían en la historia original, solo que Piccolo no le tendría tanta paciencia, donde vería el tremendo potencial del híbrido, y lo entrenaría de tal manera que en cuestión de meses sabría pelear de verdad, y podría transformarse en Super Saiyajin también, consiguiendo un poder similar al de la historia original, y Piccolo incrementando su poder también gracias a aquello. Raditz y Trunks entrarían posteriormente, saliendo ambos con un poder similar a Vegeta y Trunks originalmente, dando por cerrado ya la habitación al no tener los recursos para poder sobrevivir un año más ahí dentro. El día del combate llegaría, donde Goku lucharía en primera instancia al ser el principal objetivo de Cell, teniendo el mismo combate, y este tras rendirse le daría la oportunidad a Turles de luchar, pues no tuvo la oportunidad de pelear aún, y no conocía sobre el poder de su hijo. Donde Goku le daría una semilla a Cell, y así lucharía contra Turles, que sería una batalla no más allá de lo mismo que se vio contra Goku, al estos dos tener un poder similar, donde Cell sería superior a Turles con el paso del tiempo, pero Turles no tendría la intención de rendirse, y en ese momento Piccolo le hace llegar a Turles telepáticamente que se rinda y le dé la oportunidad a Gohan, y que no se arrepentirá de tomar esa decisión. En ese momento Turles se rendiría y comería una semilla, donde Gohan tomaría su lugar y tendría su misma batalla, y los acontecimientos del Super Saiyajin 2 también sucederían de misma manera, y cuando Cell pensaría estallar, Turles se teletransportaría y lo llevaría hasta un planeta alejado y explotaría, muriendo con el bioandroide. Pero como en la historia original, Cell aún seguiría con vida y asesinaría a Trunks, donde Gohan usaría la fase 2 para confrontar a ese nuevo Cell, teniendo una corta batalla y decidiéndose todo con un choque de Kamehamehas, sin haber cambio en el vencedor original. Posterior a unos días, los guerreros Z habrían juntado las esferas, donde Goku y Raditz tomarían rumbo a Namek para traer un nuevo patriarca al no haberlo traído antes, y así resucitarían a todos los que murieron desde la aparición de los androides, llamándolos Turles desde el otro mundo, diciéndoles que aquí recorrerá el camino de la serpiente, y entrenará con un tal Kaiosama, y ya después se verán cuando termine el entrenamiento, aceptando los demás dicha decisión. Posterior a los acontecimientos del capítulo pasado, nos situamos donde Gohan iba a la facultad. Gohan no habría dejado de entrenar al estar su padre, y por consiguiente Goten habría aumentado más sus poderes, superando a Trunks, que no tendría a su padre Turles. Gohan habría conocido de misma manera a Videl, donde entrenarían juntos y se anotarían al torneo. Turles de misma manera habría decidido resucitar en esa misma fecha para ver a sus amigos y familiares nuevamente, y al enterarse de eso Vegeta habría decidido anotarse al encuentro también. El día habría llegado, donde un pequeño cambio irrelevante es que Goten habría ganado a Trunks en la competición infantil. Tras todo, habrían conocido al Supremo Kaiosama, y saltándonos escenarios relleno, llegaría el momento donde le robarían la energía a Gohan. Donde estos habrían perseguido a Spopovich y Yam, y Dabura acabaría con Kibito y convertiría a Piccolo y Krillin en piedra. Los guerreros habrían bajado, donde Vegeta acaba con Pui Pui, Goku con Yakon, y Gohan pelearía con Dabura. No obstante, Gohan estaría jugando con el enemigo al ser superior en esta ocasión, cosa que a Vegeta enfurece por recordarlo como jugaba contra Cell. Dabura se da cuenta de eso, y astutamente se escapa, siendo la gota que derramaría el vaso para Vegeta, pues habría dejado escapar al enemigo. Turles le dice que no hay problema, donde Vegeta en ese instante sería manipulado por Babidi. Vegeta asesinaría gente para mostrar que no iba en broma, donde desafiaría a Turles. Este acepta, y ordena a Goku y los demás intervenir en el despertar de Majin Buu. Turles sin muchos rodeos le mostraría la fase 3 a Vegeta tras decirle que utilice todo su poder. Vegeta se vería bastante sorprendido y acorralado, donde Turles confiado baja a la fase 2 para hacerlo más parejo. Eso sería un golpe duro en el orgullo de Vegeta, donde le confiesa que siempre lo hizo enojar que esté por encima suyo, siendo un Saiyajin de clase baja. Inesperadamente, Vegeta recibe un power-up enorme por parte de Babidi para que pueda transformarse en la fase 3 también, donde pese a este ser otro golpe en su orgullo, accedería a la fase 3 pues sus ganas de matarlo eran mucho más grandes que el golpe a su orgullo. Turles pasa a la fase 3, y Babidi estaría encantado pues a este ritmo, Majin Buu sería liberado en unos instantes. Goku, Raditz, Nappa y Gohan estarían sorprendidos del nivel que estaban aquellos dos, donde en esta ocasión Gohan acabaría con Dabura
continuar con la fase 2. Majin Buu habría despertado como es evidente, y tendría una batalla entretenida contra los 4 Super Saiyajin 2. Vegeta y Turles intercambiarían choques impresionantes, siendo un auténtico espectáculo, donde Vegeta le confiesa que extrañaba volver a ser malo, y que sin querer había luchado por el bien de este planeta tan insignificante. Turles le dice que él es un Saiyajin con el mismo carácter, pero que luego de formar una familia con Bulma, entendió que cuando haces las cosas por amor es mucho más satisfactorio, provocando eso el enojo de Vegeta. La pelea estaría un poco inclinada a favor de Turles, pero en cualquier momento podría complicársele, al no estar acostumbrado a usar esa fase vivo. Vegeta y Turles estarían en un nivel similar, no obstante, estos habrían detenido la batalla al ver cómo Buu despertó. Tras todo eso, los 4 Saiyajin estarían siendo un problema para el gordo, no obstante, usando más poder se desharía de Gohan y Shin, para después sacarse de encima a Nappa y Raditz, acabando con la vida de ellos respectivamente. Goku sería el único en pie, donde Turles detiene la batalla al sentir la baja de todos sus amigos. Vegeta habría noqueado a Turles por la espalda, diciendo que esto había sido su culpa, y él debe de acabar con este problema, robándole la semilla a Turles que habría traído con la teletransportación para sanar a Videl. Vegeta aparece con la fase 3, donde Goku se sorprende, y Majin Buu también. Vegeta empieza a expulsar su máximo poder, donde incrementaría su poder con el Gran Zenkai. Goku opta por descansar y mirar si Vegeta podía superar al monstruo, cosa que sería así en principio. Vegeta demuestra una superioridad notoria contra Buu, provocándolo y enfadando a Buu, que liberaría una extraña parte gris. Es en una corta batalla hubiera absorbido al Buu gordo, donde aumentaría sus poderes y maldad. Este así habría superado los poderes de Vegeta, pero admite que es un grandísimo guerrero y muy interesante, y sería un desperdicio matarlo, así que este decide absorberlo para adoptar su inteligencia, y sobre todo, su enorme poder. Goku tras ver eso decide escapar, pero Vegeta habría lanzado una ráfaga hacia Goku, lastimándolo de gravedad. Vegeta empezaría a jugar con la gente asesinando inocentes, donde Turles despertaría, y se teletransporta al templo, siendo sanado por Dende. Turles buscaría el ki de los guerreros Z, donde encontraría el leve ki de Goku, y del resto supondría que habrían muerto. Goku es sanado por Dende, donde Piccolo les cuenta que Buu absorbió a Vegeta, y ahora tenía un poder enorme. El Supremo Kaiosama supondrían que habría muerto también, y Bulma y los demás no buscarían las esferas, pues no podían usarlas al revivir a Turles. Las cosas se pondrían bastante complicadas, donde Goku dice que si tan solo pudieran unir fuerzas con sus camaradas muertos habrían podido ganar. Turles recuerda la técnica de la fusión que aprendió en el más allá, donde le dice a Kakaroto que más le vale sabérsela pronto porque es la única manera de vencer a ese monstruo. Turles ni se molestaría en traer a sus familiares del templo, pues sabía que podía revivirlos con las esferas como sea, y al que verdaderamente había que proteger es a Dende. Goku y Turles entran a la habitación del tiempo para aprender la danza, y al salir, harían la fusión para ir a encarar al maldito. Vegeta al sentir su enorme poder iría de inmediato hacia allá, donde Godless le estaría esperando. De inmediato este accede a la fase 2, y así podría superar a el enemigo mortal, donde Buu opta por absorberlo, y este dentro de Buu liberaría a Vegeta, acabando con los poderes de Super Buu. Este sin más tiempo que perder acaba con el enemigo con un pulverizador de almas, deseando que renazca como un tipo bueno. La fusión hubiera acabado, y Turles usaría las esferas de Namek junto a Dende para no esperar meses en usarlas de la Tierra, pidiendo que todo vuelva a la normalidad. Kibito auxiliaría a Shin moribundo, y a Gohan, creyendo todos que había muerto tras el ataque de Buu. Posterior a lo acontecido tras la derrota de Buu, el dios de la destrucción Bills haría su aparición tras su sueño con el Super Saiyajin Dios, y por ende estaría buscando a ese individuo para poder librar una enorme batalla con él. Mientras tanto en la Tierra Bulma estaría cumpliendo años, asistiendo todos sus amigos en su fiesta, donde Goku no estaría en el planeta de Kaiosama al no tener la teletransportación, y Turles no estaría ahí pues era el cumpleaños de su esposa y no era lógico. Siguiendo el orden, Bills va al planeta de Kaio, y eventualmente Whis encuentra el paradero de Turles al reconocerlo como el Saiyajin que derrotó a Freezer. Por ende estos se van a la Tierra, y Vegeta con el terror caracterizado en la saga se llegaría a humillar para que Bills no se enfade, aunque al no encontrar el paradero de ese sujeto que buscaba se dispondría a destruir la Tierra. Tras todos lanzarse por Bills y este mismo derribar a todos uno por uno, Bulma le da una bofetada que liberaría la ira de Turles
derrotarles, transformándose en la fase 3 y dándole unos golpes al dios, pero siendo derrotado otra vez de todos modos. Entonces Goku recuerda las esferas, y le dice a Bulma que llamen a Shenlong para hallar el paradero de ese tal Super Saiyajin Dios. Goku invoca a Shenlong, y le cuenta sobre la historia que todos conocemos y sobre el ritual, así Vegeta, Nappa, Raditz, Rohan, Goku y Turles harían el ritual sin problemas, activando Goku dicha fase de Dios. Así, estos tendrían un combate intenso, pero Bills ni siquiera usaría más de su 5%, y terminaría venciendo. Aunque de todos modos no destruiría la Tierra por su deliciosa comida, prometiendo venir a visitarla más seguido, largándose con su asistente Whis. En ese sentido, Turles le convencería de que lleve a entrenarlo en su planeta, accediendo a cambio de comida, y llevándose a los 4 Saiyajin también, y Whis aceptando esa enorme cantidad de personas en su planeta solamente para que hagan las tareas domésticas que a él ya le tenía harto. Mientras en la Tierra 2 soldados de Freezer se habrían infiltrado para robar las esferas a la banda de Pilaf, y así conceder su deseo de resucitar a su amo. Este aparece normalmente, donde se decide por meterse en la Tierra al en estos momentos sus habilidades estar oxidadas. Este habría entrenado por algunos meses, donde tras ese lapso se iría a la Tierra por venganza. Allá pasaría lo que todos sabemos, con la derrota de sus soldados por los guerreros Z, y Turles llegando con Goku y los demás a la Tierra, y allí habría sido desafiado por Freezer. Turles en su estado base habría superado a Freezer, donde estos acuerdan usar su 100%, con Turles utilizando el Super Saiyajin Blue, y Freezer su estado Golden. De este modo Freezer estaría superando al Saiyajin, pero terminaría perdiendo por el desgaste de energía. Turles dice que es una escoria que solo vino hasta aquí para volver a caer, y que espera viva con la pesadilla de caer 2 veces contra el mismo Saiyajin. Turles estaría por acabar con Freezer, pero se percata de que aquel soldado Zorbet estaría por atacarlo por la espalda, devolviéndole su rayo y acabando con su vida. Veo que estás tan desesperado que ordenas a tus soldados atacar por la espalda, lástima para ti que no soy un guerrero confiado en ningún aspecto, llegó tu fin Freezer, ni se te ocurra volver a resucitar, y tras decir eso, acabaría con su vida, volviendo la paz a la Tierra. Posterior a ese escándalo, los guerreros Z seguirían sus entrenamientos posterior a lo acontecido, en el que Bill sería visitado por Champa. El dios del universo 6 al probar el ramen de la Tierra quedaría encantado, y estaría dispuesto a entregar las super esferas del dragón a cambio de que el planeta pase al sexto universo, con la temática de un torneo de artes marciales. Bill se niega rotundamente, pero tras Goku pedir insistentemente pelear contra los guerreros de ese universo, y ser respaldado por sus compañeros, diciendo que entre ellos 5 podían derrotar a los que se les ponga enfrente sin problemas, aceptando el dios del universo 7 finalmente. No obstante Turles decide no participar al ver eso como una idiotez, y que ganen o pierdan él seguiría conservando su vida con Bulma y sus hijos. Raditz también se haría a un lado para seguir el ejemplo de su hermano, mientras Kakaroto, Vegeta y Nappa sí se habrían anotado, y en su lugar habría entrado Piccolo junto a Monarca. Y así, Goku sería el primero en bajar, venciendo a Botamo, y siendo derribado por Frost. Piccolo bajaría, y sería derrotado también, pero Jaco se percataría de la trampa de Frost, y así estos estarían por descalificarlo, pero Vegeta evitaría eso y de un puñetazo lo saca de la plataforma. Goku y Piccolo recuperan sus turnos, donde Piccolo decide no pelear más, y así, bajaría el siguiente peleador. Vegeta habría bajado, donde le complicaría sorprendentemente a Vegeta con su gran resistencia y calor, pero Vegeta lo insulta y lo descalifica. El siguiente en bajar es Kiabe, donde tras una charla con él, Vegeta lo provoca para transformarse en Super Saiyajin, y lo elimina con el Blue para motivarlo. El último guerrero bajaría, siendo el más destacable de todos, donde este solo daría golpes que nadie se percataba. Nappa habría tomado el lugar de Vegeta, y Goku observaría la batalla ideando estrategias. Nappa habría usado el Super Saiyajin Blue por primera vez contra un rival serio, donde de mismo modo no podría hacer mucho al no saber qué es lo que realmente pasaba. Gracias al jefe de la patrulla galáctica Goku descubre del salto temporal, y de este mismo modo habría utilizado sus mismas estrategias con el Blue Kaioken. De este modo Goku consideraría eliminar las reglas, y al ser rechazado se descalificaría, y Hit para devolverle el favor se descalifica con el golpe de Monarca, pues la pelea lo había dejado satisfecho, y ya no quería el cubo de teletransportación. Todos se sorprenden tras esa actuación, donde también habría conocido a Zenosama, empatizando con Goku, y de ese modo, Bills pediría un planeta Tierra para el universo 6.
Retomando la historia desde donde la dejamos, posterior a los acontecimientos del torneo de Champa, Turles y los demás se darían cuenta de que a pesar que aumentaron abismalmente su poder con la ayuda de Whis, en otros universos existían seres tan poderosos. Aunque Turles no tuvo la oportunidad de luchar contra Hit, este y los que sí tuvieron la oportunidad de luchar contra él mismo se motivarían para seguir entrenando por si en alguna ocasión vuelven a luchar. Mientras en otro universo, Goas y Zamas estarían en su planeta, en donde el último revela odiar a los humanos por ser una raza que no aprende de sus errores. Goas entonces decide llevarlo con el anillo del tiempo al pasado con el objetivo de hacerlo recapacitar, viajando 1000 años al pasado en el planeta de los Bavari. En lugar de hacerlo cambiar de opinión, este siente aún más odio hacia los mortales, más aún después de ver la existencia de las superesferas, y el torneo organizado por el universo 6 y 7. Donde Zamas decide ir al universo 7, específicamente en el templo de Suno, y empezaría a cuestionarle sobre el Saiyajin Son Goku, tras haberse desenvolvido también frente a Hit. Entre tanto le contaba se enteraría que aparte de Goku, Vegeta y Nappa, habían otros 2 Saiyajin que estaban al nivel de los dioses, cosa que le parecía repugnante al aprendiz, pero no se imaginaría que el más poderoso ni siquiera era Son Goku, sino que había uno aún más poderoso, haciendo referencia claramente a Turles. Zamas al conocer su historia idea un plan, regresando a su universo para asesinar a Goas, robar el anillo del tiempo, juntar las superesferas del dragón y pedir un intercambio de cuerpo con el Saiyajin Turles, para posteriormente viajar al pasado y reclutar a su yo de esa línea, explicarle todo el plan y reunir las superesferas, y ese Zamas ahora pedir intercambiar su cuerpo con el del Saiyajin Goku. Esto tras petición de su contraparte, puesto que al Suno decirle que Turles era el superior de la raza Saiyajin, robaría el cuerpo de este, y a su yo del pasado le diría que robe el cuerpo de su hermano menor, al ser el que más se destacó en dicho torneo, y demostrar habilidades similares a su hermano mayor. Por lo que ahora Black Turles empezaría de asesinar a la raza humana, mientras que Black Goku empezaría el caserío de los Kaio's, así los dioses de la destrucción no interfieren en su plan. A Black Turles le tocaría ahora atacar a los de la Tierra, donde Trunks por más de que intente durante un año lidiar con la amenaza no podría, y como última oportunidad viajaría al pasado para pedir ayuda, perdiendo en el proceso a su madre. Ya en la Tierra, Trunks llega inconsciente, y al despertar atacaría a Turles, quien lo detiene sin mucho problema pidiéndole que se calme. Al calmarse y darse cuenta que llegó al pasado con éxito, Trunks le explica que en su futuro había un tipo similar a Turles y Kakaroto, solo que con el traje oscuro. Al oír eso los Saiyajines no quedarían muy convencidos por lo contado, pero al ver que ese mismo sujeto aparecería de la nada con un portal a sus espaldas, se darían cuenta de que sí era cierto. Turles para comprobar el poder del adversario, decide usar la fase 2 en la que humilla a Black, y con un blaster lo envía otra vez a su portal sin darle oportunidad de destruir la máquina, llegando gravemente lastimado a su línea original. En donde Black Goku le pregunta qué le pasó, y este en el suelo lastimado dice que se dio cuenta de lo poderosa que es la raza Saiyajin, y el hecho de recibir daño solo lo hizo hacerse más fuerte, y conocer nuevas habilidades. Mientras en el pasado, Bills y Whis junto con Turles van hacia el planeta de Goas, a consultarle sobre el anillo del tiempo, pues el tipo que salió del portal poseía uno. No lograrían saber mucho más, sin embargo Turles le pide educadamente una batalla a Zamas, en la que sentiría maldad proveniente de él, pero no le daría demasiada importancia. Sin muchos rodeos, y tras Trunks haberse recuperado y aseado, deciden ir al futuro a terminar el trabajo de una vez, donde para garantizar la victoria Turles decide llevarse a su hermano mayor, quedándose el resto por falta de espacio en la máquina. En el futuro, Trunks se topa con que Mai seguía viva, y el hermano mayor de los gemelos decide disparar al cielo para llamar a Black, apareciendo en poco tiempo. Black sin embargo se muestra confiado, para después ser apalizado por Raditz y su Super Saiyajin Blue. No obstante, el de negro diría que basta de juegos, donde este pasaría a su fase, el Super Saiyajin Rose, en donde humillaría a Raditz, y en ese escenario precisamente aparecería Black Goku. Tanto era el parecido que ni siquiera se lograba distinguir que Goku y Turles eran personas diferentes, más aún si llevaban trajes iguales. En fin, el problema realmente aquí era que no solo tenían un parecido idéntico, sino que como en la historia original, al esto ser la misma persona tenían una sincronización perfecta, donde por mucho esfuerzos que ponían la pareja de hermanos Raditz y Turles, ni con la ayuda de Trunks podrían con este par en fase Rose. Para su suerte, Mai con su tropa saldría al rescate, y estos volverían al pasado, muy heridos y sobre todo con el ego destruido.
Vegeta se burla de Turles y Raditz, diciendo que ni con dos son capaces de acabar con una amenaza, pero Turles responde que ahora eran dos personas, y no logró distinguir si eran parecidos a él o a Kakaroto. Esto ya se pasaba de sospechoso, por lo que una vez más Bills y Whis acompañados de Turles acuden al universo 10, en lo que sin mucho detalle, ocurriría la escena del mismo Hakaya Zamas. Whis explica lo que realmente pasó, contando cómo ambos Zamas robaron el cuerpo de Turles y Goku respectivamente, por lo que el escuadrón Saiyajin se sienten alarmados al no saber muy bien qué hacer. Turles le pide a su esposa construir una máquina del tiempo aún más grande, similar a la máquina de gravedad que había construido para ir a Namek, y así podían asistir más de 3 personas sin necesidad de sufrir por espacio. Al tener tecnología más avanzada sería posible aumentar la capacidad de 3 personas a 5 personas, por lo que Turles se fija a sí mismo y a sus familiares como los que asistirán a la batalla, mientras Vegeta ocupa el 5º lugar como refuerzo extra para ser de ayuda, quedándose Nappa y Gohan finalmente en la Tierra. Vegeta y Nappa entrenarían antes de que el príncipe asista en el campo de batalla, mientras los hermanos también lo haría, al no toparse con la problemática de un Zamas inmortal, Goku no se vería obligado a aprenderse el Mafuba, y así pasando los días, la máquina finalmente estaría terminada. En lo que Trunks, Turles, Goku, Raditz y Vegeta son los que viajan al futuro, topándose con un escenario no muy distinto al que lo dejaron. Desde el primer momento ambos antagonistas reciben a el escuadrón, donde Goku pide pelear contra sí mismo al no tener oportunidad de pelear todavía, y Vegeta encantado se enfrenta a la contraparte de Turles, siendo este último su rival en esta historia. Turles y Raditz quedan de espectadores al aún respetar la superioridad numérica como desventaja, pero no dudarían en intervenir si Goku y Vegeta se encuentran en desventaja, aparte de que ahora contaban con semillas del ermitaño, por lo que estaban más calmados. Sea como sea, Goku con su contraparte se vería en problemas, debido a que Black era más poderoso y comprendía mejor su propio cuerpo que él mismo, y Vegeta por su propio lado también se vería en problemas, sin embargo ambos siguen en su lucha sin dejar que nadie intervenga. Ante eso, Vegeta sería atravesado por una espada de Ki de Black, y Goku también sería lastimado gravemente. Turles saldría en rescate de su hermano, sin embargo este empezaría a soltar un ki impresionante, esto a causa de que Black Goku para romperlo le cuenta cómo asesinó a Milky Goten cruelmente en su línea alterna, procediendo a darle una auténtica paliza mortal. Turles esta vez se deja de juegos, por lo que le ordena a su hijo auxiliar a Vegeta, y con la ayuda de su hermano atacan a Black Turles, quien pese a ser más poderoso que los dos individualmente, en equipo le pondrían las cosas complicadas. En eso también aparecen los supremos Kaiosamas del universo 17, donde Gowas dice estar muy decepcionado de ambos aprendices. Estos simplemente hacen oídos sordos, diciéndole que si quiere ver algo asombroso no deje de ver la batalla, usando ambos el dolor que le provocaba la paliza y el estar en desventaja para usar un Zenkai, y superar al trío de hermanos. Trunks al ver eso se enfurece y libera el Super Saiyajin Rage por la impotencia de no haber hecho nada aún para salvar su planeta, y se lanza por Black Turles. Vegeta, quien fue auxiliado por Trunks, se había recuperado comiendo una semilla y ahora pelearía contra Black Goku, mientras los hermanos descansarían un poco más, menos Goku, quien había sido atravesado anteriormente y necesitaba descansar más y así no usar una semilla para no malgastar. Ahora siendo un 4 vs 2, los Blacks se verían superados otra vez, tanto Black Goku por Vegeta y Raditz, como Black Turles por Trunks y Turles, donde tras ambos estar al borde de la derrota, utilizan su último recurso, cambiando de lugar sus arcillos, apareciendo como un fénix en el campo de batalla, un guerrero superior a todos, catalogándose a sí mismo como Black Tarto. Goku sin opción, aunque no se haya recuperado del todo, va a ayudar al no poder quedarse de brazos cruzados. La fusión empezaría a humillar uno por uno a todos los guerreros Saiyajin como niño jugando con su juguete nuevo, que a pesar de los esfuerzos de los 5 por hacer algo, terminarían cayendo uno por uno poco a poco. Donde Turles desconcertado no puede creer que pudiese existir una fusión así, pues hasta el momento él solo conocía la fusión Metamoru. Gowas le cuenta sobre la fusión Potara, y que para emparejar las cosas debería fusionarse con su hermano Goku también, pasándole sus pendientes el supremo Kaiosama de su universo, Shin. Turles al ver cómo Vegeta había sido el primero en caer, toma los pendientes, y Gowas antes que se vaya le advierte que la fusión durará 1 hora, y si desgastan energía además la duración se puede acortar.
Turles al oírse larga, donde rápidamente le tira a Goku un potara y una semilla, diciendo que se coma la semilla y que se ponga el pendiente en el lado opuesto que él llevaba. Goku accede, y en ese instante aparece otra fusión en el campo de batalla, Tarto. Sin esperar ni un segundo, Tarto pasa a la fase Blue, y pelea ahora contra su contraparte malvada, dándole la posibilidad al resto de descansar. Tarto y Black Tarto intercambian golpes en un nivel espléndido, en donde Black se vería superior, por lo que considerando la advertencia de Gowas, Tarto decide ponerle fin a este conflicto de una buena vez por todas. Sabiendo que Goku y Turles dominan el Kaioken con el Blue, este usa su máximo poder y sin problema le añade la variante de esa técnica a la fase, y en este estado, le procede a dar una paliza mortal a Black en poco tiempo, y sin dar margen de reacción cargaría un Blaster Kamehameha, el cual Black recibiría y lo desvanecería completamente. La fusión termina separándose, por lo que la misión se puede considerar terminada, aunque el lado negativo es que Trunks no volvería a ver a Bulma nunca más, y tendría que rehacer su vida junto con Mai. Gowas volvería a su universo, y los guerreros Z harían lo propio, mientras Goku dice aliviado que por suerte pudieron acabar con Black sin tener que usar su as bajo la manga. Los demás confundidos le preguntan que a qué se refiere, donde Whis contesta su duda diciendo que mientras Turles y Raditz estaban en el futuro combatiendo, el gran Zenosama pidió a Goku que lo visite, en donde se quedó a jugar con él unas horas, al no tener otra persona con quien dejarle. Después de eso, Zeno le dio un botón con el que al presionarlo trae a Zeno hasta donde está el señor Goku, o lleva a Goku hasta el templo. Aunque a mi parecer es un arma de doble filo, hubiera sido efectivo si la cosa con Black se complicaba. Al oír eso, Raditz como hermano mayor advierte a Goku de no cometer ninguna tontería pues Zenosama no es un amigo amigable como el que cree que es, y Turles hace lo mismo, diciendo que trate a Zenosama más cordialmente, pues es el dios de los universos. Goku tranquiliza a todos, y dice que no pasará nada, pero, con Goku nunca hay que confiarse. Luego del caos armado por Black Goku y Black Turles, en la Tierra poco y nada hubiera transcurrido para que se desate un conflicto importante, con la diferencia de que ahora no solo incluiría la Tierra, sino a todos los universos. Resulta que, Goku había ignorado por completo la advertencia de sus hermanos, e igual visitaría a Zenosama para recordarle organizar el torneo que había prometido antes. Zenosama se pone contento, y le pide a Daishinkan que organice el torneo con las reglas y prepare la plataforma, donde tras el gran sacerdote dar el comunicado, los universos serían notificados de que si pierden serán eliminados para siempre, y si ganan recibirán las super esferas del dragón. Bills muy enojado reprocha a Goku por el acto infantil que había cometido, donde Turles hace lo mismo, pero sabía que no era momento para eso, y le ordena a Kakaroto encargarse de reclutar a todos los participantes ya que fue él el que los metió en este problema. Mientras eso pasaba, Piccolo decide reclutar por su lado a Gohan, pues él sabía de su potencial abismal, y que desde el torneo de Cell no había vuelto a ser relevante de esa forma, por lo que diciéndole que si no recupera su potencial su familia morirá, Gohan sin más remedio entrena arduamente con el Namekiano para así, recuperar un poco de su potencial. Recuperando la fase 1 y 2, y gracias a Raditz que propone entrenar en la habitación del tiempo las horas que faltan para empezar el torneo, consigue alcanzar la fase Dios y el Blue, saliendo en el momento exacto de la noche en la que se reunirían los guerreros Z, donde los 10 reclutados hubieran sido Goku, Turles, Raditz, Vegeta, Nappa, Piccolo, Rohan, Krillin, Ross y Tenshinhan, acudiendo así el universo 7 a la plataforma. En ese lugar verían rostros ya conocidos, como unos nuevos que conocerían más adelante, donde Kiabe saludaría a Vegeta como ya fue en la línea original, y antes de que pudieran seguir interactuando, Daishinkan daría inicio al torneo del poder, donde Gohan sería el líder del universo 7 por su gran intelecto, sabiendo que la mayoría de los integrantes tenían un poder muy elevado, le pediría a Piccolo y los humanos que se queden con él para cubrirse la espalda entre los 5, y así protegerse de los ataques de los participantes. Como ya era esperado, los 5 Saiyajines restantes tomarían su propio camino, con Vegeta y Nappa por un lado, y los 3 hermanos por el otro, donde el universo 9 habrían confrontado a los Saiyajin hermanos al saber que Goku fue el que los metió en este problema, donde los 3 terminarían eliminando a todos sin esfuerzo alguno, y harían un choque de poderes épico con los hermanos lobos. Todos quedarían en silencio por unos segundos, para después retomar sus batallas, donde por el lado de Vegeta y Nappa, estos en Super Saiyajin eliminarían a los participantes del universo 10, dejando último a Bully, donde Vegeta habría decidido confrontarlo en Super Saiyajin fase 2, sin esperarse que el guerrero lo complicaría con sus grandes técnicas, decidiendo finalmente pasar a la fase Dios, que
quedándose a años luz del guerrero, pero este pese a eso seguía intentando derrotarlo, sorprendiendo al Saiyajin por su carácter tan obstinado. En un golpe recibido, el guerrero dejaría caer una cadena con una foto familiar, ganándose el respeto del Saiyajin por su deseo tan noble de victoria, accediendo a la fase Blue en señal de respeto, diciendo que irá con todo para que no piense que lo está subestimando, derrotándolo en cuestión de tiempo, eliminando al universo 10, y con él dándose cuenta de lo importante que es ganar este torneo. Por otro lado, el trío de Saiyajines hermanos habrían decidido dispersarse, por donde Raditz habría estado eliminando sin ningún problema a participantes del universo 4, cayendo uno por uno sin ninguna posibilidad de hacerle frente. Hasta que de repente este siente golpes que le caen de la nada, que lo haría estrellarse contra unas rocas. Este patrón seguiría repitiéndose hasta que Raditz realmente se sienta en problemas por estar herido y al borde de la plataforma, donde este en el último instante sentiría el viento acercándose a él, presintiendo que se venía un nuevo golpe más, donde haciendo un cálculo exacto, pasaría a la fase Blue, y con la expulsión de ki generado por el aura, saldrían disparados dos guerreros que parecían indetectables. Donde sin muchos rodeos más, el mayor de los hermanos haría una especie de supernova que impactaría en el lugar donde estaban, generando una explosión mortal, que eliminaría a Damon y Ganisaras, donde Zeno de una vez eliminaría al universo del dios Rata. La resistencia del universo 7 comandado por Gohan ahora se disponía a luchar contra el universo 2, pero en ese instante intervendrían Caulifla y Kale, señalando la primera a Gohan para que peleen, pues demostraba ser el más poderoso de los 5. Gohan sin remedio accede, y ordena a los demás que no intervengan y combatan con el universo 2. Donde la batalla entre Gohan y Caulifla sería similar a la de Goku y la misma en la línea original, donde este estaría algo sorprendido de no haberla visto en el torneo entre sus universos aquella vez, por lo que decide contenerse un poco para ver hasta dónde podía llegar la femenina, terminando en un disgusto de la Saiyajina con el híbrido por contenerse, provocando el enojo de Kale por sentirse ignorada y reemplazada. La otra ahora en Super Saiyajin legendario atacaría a Gohan, donde este se vería confundido al ver la rareza de estas dos Saiyajinas, y viéndose superado, de una vez decide usar la fase Blue para poder confrontar a la guerrera del universo 6. Donde sus compañeros del universo 7 empezaban a tener problemas con el universo de las máquinas al estos unirse a la batalla, Gohan acuerda con Caulifla seguir después con la batalla, terminando con Kale con un golpe, dejándola inconsciente y yendo a ayudar a su universo. Gohan al llegar se toparía con una situación bastante extraña, pues no solo estaban guerreros del universo 2, sino también del 3 y 6. Pues resulta que mientras estaba luchando contra las Saiyajinas, Goku y Turles se habrían enfrentado al universo del amor, viendo que como Super Saiyajin fase 1 no sería suficiente, pasarían a la fase 2 de inmediato, eliminando a Vikal y Kakunsa, y dejando a una muy debilitada Ribriana. Pese a eso, esta recibiría el poder del amor, y accedería a su forma de gigante en su máximo poder. Donde los Saiyajin viendo eso, deciden de una vez acabar con el peligro accediendo a la fase Dios, y eliminando a la esperanza del universo 2. En el terreno del Namekiano y los superhumanos, estos como fue establecido eliminarían a unos cuantos participantes del universo 2, pero la cosa se les pondría jodida al Frost del universo 6 con su estrategia de atacar por la espalda, pensaría en atacar al pelado de Krillin. Donde Piccolo se da cuenta gracias a su audición y le dice que ni lo sueñe, desatándose una batalla entre el Namekiano y el demonio del frío. Pese a que Piccolo había aumentado de gran manera sus poderes, Frost también lo habría hecho desde la última vez que se enfrentaron, y en esta ocasión habría puesto en aprietos al Namekiano del universo 7. En ese sentido, los humanos se verían también superados por los guerreros del amor al recibir un Power Up, donde estarían a puntos de ser eliminados de no ser por Gohan en fase 2, quien lanzaría un Masenko a toda potencia, que eliminaría a los guerreros y por consiguiente al universo 2. El descanso no habría durado mucho, pues ahora serían desafiados por la fusión Koichi Areta, el cual combinados pondrían en problemas al híbrido. Donde este viendo que sus amigos estaba a punto de eliminarlos, le pide a Krillin que haga un Taioken para cegarlos y así puedan escapar a un lugar más seguro y recuperar energía. Lo que no contaba el Saiyajin es que recuperarían la vista tan pronto, por lo que sin más remedio volvería a combatir contra el robot aún en su forma de Saiyajin para no malgastar energía creyendo que podía vencerlo en ese estado. En ese lado también Nappa estaría combatiendo ahora separado de Vegeta, eliminando a varias máquinas, y a guerreros del universo 6 como el Dr. Rota, Botamo y Mageta, teniendo la mala suerte de que este grandulón conocía el punto débil del robot, yendo a ayudar posteriormente a Gohan que estaba en dificultades. Donde viendo que los humanos ya no aguantarían más, Krillin y Tenshinhan caerían de la plataforma, enojando
al híbrido así usando la fase Dios y dándole una paliza a la máquina. Nappa al ver eso confiaría en que Gohan podría solo, por lo que ahora iría en dirección de Piccolo para ayudarlo en su desventaja contra Frost, sin contar que Paparoni haría acto de presencia, diciéndole que debió eliminarlo cuando tenía la posibilidad, fusionándose así con Koichi Areta, naciendo en el campo de batalla Aniraza. Ahora Gohan y Nappa se verían en problemas al enfrentar a la fusión, donde Roshi viendo que Piccolo se encontraba en problemas decide ir a ayudarlo, viendo que el Namekiano ya estaba en sus últimas. Este aparecería dándole un golpe sorpresa, diciendo que para eliminarlo a él antes debe de pasar sobre él, recibiendo una paliza de parte del demonio del frío, haciendo que pierda incluso su forma musculosa. Frost afirma que fue un estúpido al creer que podía vencerlo, puesto que su objetivo no era vencerlo a él, pero ya que vino aquí, le dará la oportunidad de ver cómo acaba con su camarada, procediendo a lanzar rayos cada vez más mortales hacia el Namekiano. En ese instante, Frost sentiría su cuerpo paralizado, elevándose al aire contra su voluntad, viendo a duras penas al viejo que había subestimado, donde este le dice que podría no ser el más poderoso, y físicamente ser un anciano, pero si tenía la posibilidad de derrotarlo aún poniendo su vida en riesgo lo haría, siendo las últimas palabras que Frost escucharía antes de ser encerrado en un tallo, cayendo el viejo inconsciente. Piccolo al ver que el corazón de Roshi estaba latiendo lentamente decide lanzarlo de la arena para no poner en riesgo su vida, siendo Whis el encargado de atenderlo, continuando con sus batallas. Gohan y Nappa habrían pasado a la fase Blue siendo superados por la fusión, pero antes de que la cosa pase a mayores, Goku, Vegeta y Turles aparecen en rescate de sus compañeros en Super Saiyajin Blue, donde Amiraza al ver que ya estaba en desventaja numérica, cargaría un mega ataque poderoso para eliminar a los 5, donde los Saiyajines cargarían sus mejores ataques, logrando devolver el ataque e impactar con la fusión, sacándolo de la plataforma y eliminándose el universo del dios Mosco. Dejando un poco de lado el universo 7, Hit estaría combatiendo junto a Dispo, quien no tendría problemas al adaptarse a su velocidad, pero se le complicaría al Kumsi intervenir y limitarle su movimiento con su técnica, donde estaría al borde de perder, pero en ese instante intervendría nada más y nada menos que Raditz en fase Dios, con la finalidad de que después de derrotar a estas sabandijas, tener una batalla a ellos dos, pues al verlo en el torneo quedó asombrado con su nivel, y se quedó con las ganas de pelear contra él, en donde Raditz hace retroceder a Kumsi, y posteriormente se desata una batalla dual, en el que Hit consigue derribar a Kumsi, y ante eso Dispo decide escapar para no dejar en desventaja a su universo, y caer antes de demostrar su máximo poder. Por otro lado, el capitán de la tropa al ver que el mejor guerrero del universo 6 estaba ocupado, decide atacar a las Saiyajinas Caulifla y Kale, viéndose en desventaja la primera tras Cocotte encerrar a su hermana. Al más estilo de su tío, Gohan aparece para ayudar a las Saiyajinas, diciendo que no podían caer sin antes terminar lo que empezaron, usando la fase 2 al igual que Caulifla y Kale el Super Saiyajin, para después entre los tres con un ataque combinado eliminen a gran cantidad de la tropa, y Gohan diciendo que era el momento de retomar su batalla, afirmando Caulifla y empezando una nueva batalla entre ambos. Jiren y Toppo se habrían cansado de quedar en segundo plano en todo el torneo, viendo que los universos 6 y 7 tenían muchos participantes aún, deciden finalmente plantar cara, Toppo con Vegeta, y Jiren escoge desafiar a Turles al demostrar ser el más competente de los Saiyajin, donde Vegeta y Toppo desatan su respectiva batalla, mientras Jiren y Turles se miran por unos segundos, dándose cuenta este último que tiene un aire diferente a lo que había notado de los guerreros que se había enfrentado, decidiendo sin rodeos pasar a la fase Blue para pelear, en donde Turles lograría sorprender a Jiren por su gran velocidad en un principio, pero liberando más poder pondría en apuros al Saiyajin, quien lograría detener los golpes de Jiren, pero quedándose con los brazos temblando, viendo que aún Jiren parecía calmado y ya había llegado a su límite, decidiría usar finalmente su última carta. Sin embargo, antes que lo haga, aparece Goku para que le deje pelear ahora a él, dejando su hermano gemelo para recuperar energía de paso. Donde la pelea no variaría al original, Jiren humilla a Goku de la peor manera y afirma que para eso había interrumpido su pelea con su hermano, si no podía demostrar un poder mayor de lo que Turles le demostró. Goku muy enojado usa un Kaioken por 20 con su Super Saiyajin Blue, pero Turles previendo que su hermano está a años luz de su rival, efectúa su última jugada, la Genkidama.
Goku lograría apartarse y Jiren confiado se deja recibir el ataque, donde Turles ni con su Super Saiyajin Blue y Kaioken lograría tan siquiera mover la energía, y Jiren usando más poder hace que ahora la energía impacte contra Turles, habiendo una explosión, y de la misma iluminándose un rayo, del cual saldría Turles con la doctrina egoísta. En este estado, Turles pone en aprietos a Jiren al ser superior a Goku en la historia original, logrando mantener una pelea pareja con este último, siendo superado y liberando más poder obligadamente. Goku decide irse, desafiando por su lado ahora al velocista, quien este último ya habría eliminado a algunos participantes del universo 6 como Kiabe, usando su máximo poder en Super Saiyajin Blue, y Dispo obligadamente tiene que usar su máximo poder, emparejándose la pelea de este modo. Por su lado, Vegeta ya habría alcanzado la evolución del Super Saiyajin Blue al tener dificultades para cumplir su promesa de ganar el torneo para revivir a todos, donde tras una gran batalla en la que Toppo ya habría usado su forma Hakaisin, la pelea terminaría con la autoexplosión de Vegeta, sacando a Toppo pero quedando sumamente debilitado. Nappa y Piccolo por su lado habrían desafiado a los Namekianos del universo 6, quienes juntos lograrían eliminarlos sin mucho problema, más que nada porque Nappa en fase Blue era muy superior, donde Nappa va donde Vegeta para auxiliarlo, y Piccolo va donde Gohan para ayudarlo con las dos chicas. Donde desde antes estarse librando una batalla muy loca donde Gohan ya habría usado la fase Dios con las dos y ponerlas contra las cuerdas, ambas se habrían fusionado en Kefla, humillando de sobremanera a Gohan a pesar de este último usar la fase Blue, llegando Piccolo para emparejar un poco la pelea pero no sería de mucha ayuda, viéndose obligado Nappa a intervenir, al Gohan ya estar debilitado, y Piccolo caería eliminado con un ataque de la Saiyajina. Nappa como ya era natural en los Saiyajines del universo 7 se quedaría sorprendido por la anomalía de la Saiyajina, pues ni en Super Saiyajin Blue podía con ellas estando en Super Saiyajin 2, siendo superado también. De repente, cuando Kefla se disponía a eliminarlos a los tres Saiyajin de una vez, Vegeta, Gohan y Nappa, el híbrido aparecería de la nada sujetando a Kefla y gritándole a Nappa que lance su mejor ataque antes que se arrepientan, aunque esto traiga consigo eliminarlo a él también. Vegeta le ordena que haga caso, por lo que Nappa carga su mejor ataque con su máxima energía, eliminando a Kefla pero también a Gohan, quedándose sin energía y así con el príncipe Vegeta, se quedarían descansando en un lugar seguro, viendo la pelea de sus camaradas Saiyajin, en el que Goku cada vez tendría más problemas con Dispo, pero usaría su Kaioken, asegurándose de que esta técnica le brinde la velocidad necesaria para no verse superado por su enemigo, quedándose el conejo sin opciones al no poder ser superior en otra cosa que no sea la velocidad al guerrero del universo 7, quedando eliminado, y restando únicamente Jiren del universo 11. Goku por su lado sale rápidamente a ayudar a su hermano Raditz con Hit, porque desde hace un rato que ya estaban combatiendo, y las técnicas de Hit estaban siendo mortales contra el hermano mayor, donde Goku con su Kaioken, lograría emparejar las cosas, tornándose una situación similar al torneo, quien las reglas limitarían al sicario y no podía aumentar su salto temporal mucho más, para pelear contra los dos a la vez. Vegeta y Nappa llegarían con el Blue y el Blue Evolución respectivamente, donde Hit perdería completamente, usando su 100%, consiguiendo eliminar a Nappa con su jaula del tiempo, pero no lograría derribar más a nadie tras ser superado numéricamente, siendo eliminado el universo 6. Los tres Saiyajines quedarían extremadamente agotados, sin energía ni para transformarse en las fases divinas, con un Goku muy adolorido por culpa del Kaioken, disponiéndose a ver el espectáculo de Turles en su nuevo estado contra Jiren. Turles en el Ultra Instinto lograría poner contra las cuerdas a Jiren, complicándose las cosas cuando el Saiyajin ahora pasaría a tener el pelo blanco, dando índice de que controló este estado, sorprendiendo a todos los dioses por tal hazaña. Turles no se confiaría, pues poco a poco siente que su cuerpo estaba dejando de responder a la presión de estar usando un estado tan poderoso. Turles habría debilitado lo máximo posible a Jiren, hasta que este daría por sentado su derrota, pero en el momento menos esperado, Turles recibe una descarga de su cuerpo, esperando que esto suceda tarde o temprano pero no tanto, perdiendo su estado, y cayendo sumamente herido. Los Saiyajines saldrían en su rescate un poco más recuperados, en el que la emoción sería demasiado alta, pues estos solo podían usar la fase 1, y Jiren
si bien era superior en poder, la superioridad numérica no podía permitirle utilizar toda su fuerza posible. Carles, un poco más recuperado, decide que no hay de otra más que sacrificarse así como hizo Gohan y dejar que uno sea el vencedor del torneo, donde Goku se suma a su hermano gemelo para entre los dos intentar sujetarse a Jiren y lanzarse juntos de la plataforma, consiguiendo su objetivo de esta manera, pero aún así, Jiren conseguía desviarse contra unas rocas flotantes, haciendo que el plan falle. En ese instante, Raditz salta y se tira con su máximo poder con sus dos hermanos más, diciendo que si caen, caerán los tres juntos, y Jiren, sorprendiéndose por la fuerza de voluntad de estos guerreros, que aunque en todo momento fue superior, hallaron una manera de sacarlo, aceptando su derrota, eliminándose los cuatro guerreros, quedando de pie solamente Vegeta. El universo 11 sería borrado, donde Vegeta concedería su promesa como le había dicho a Kiabe antes, y el torneo habría terminado bien, aunque Kakaroto no se salvaría del sermón de sus hermanos pese a estar salvados. Los guerreros Z volverían al planeta Tierra para disfrutar de la victoria, mientras unos soldados de Freezer poco a poco reconstruyendo el imperio, y la camada de Saiyajin se prepararían para futuras amenazas.